Gihan es ingeniera industrial con estudios de maestría en relaciones internacionales. Además es coach certificada y trabajó durante 19 años como consultora de negocios. Es experta en cultura organizacional y particularmente en cultura para toma de decisiones basadas en datos. Yo estoy muy feliz que Gihan nos acompañe porque personalmente he tenido la oportunidad de trabajar con ella. Hacemos proyectos juntas en la compañía y realmente soy testigo de cómo maneja este tema de una forma absolutamente competente, lúdica y sin que casi los demás se den cuenta de todo el trabajo que está realizando por la suavidad con que llega a las organizaciones y luego los resultados son maravillosos. Entonces, Gihan, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. De verdad es un placer estar en este espacio con ustedes. De verdad les doy las gracias porque es una maravilla poder dirigirse a distintos tipos de personas para seguir compartiendo datos. Créanme que con estas experiencias aprendemos todos. Yo también aprendo mucho. Con la humildad del aprendiz aprendo un montón todos los días de lo que nos pasa en la vida, de lo que nos pasa en las organizaciones, de la información que nos llega y de los datos que de verdad convertimos en realidad y le damos valor al negocio. Entonces, para mí es un placer estar con todos ustedes. En algún momento de esta conversación porque quiero que sea eso, una conversación. Entonces les voy a pedir que abran sus cámaras, que abran sus micrófonos, que conversemos y pues en esencia esto es. Y gracias nuevamente. Entonces, si les parece, vamos manos a la obra o manos a los datos, porque podríamos hablar de eso en términos generales. Voy a empezar compartiendo pantalla y contándoles esto. Aquí estamos. Potenciar el valor de los datos en la cultura, en el negocio, el reto de la cultura organizacional. Cuéntenme si todos lo están viendo. Bueno, voy a empezar con algo. ¿Quiénes estamos aquí? Hace unos días le solicité a la escuela que me ayudara rápidamente con alguna información de las personas que estamos asistiendo a este simposio. Y yo les agradezco mucho porque hoy es viernes y como dicen por ahí, el cuerpo lo sabe y tenemos un montón de personas aquí con nosotros. Vengan, les cuento. Resulta que me contaron que las personas que están en este momento pertenecemos en términos generales a 6 sectores de la economía. El 20% viene de seguros o trabaja en una compañía de seguros, el otro 20% en una compañía del sector salud, el 13% está vinculado a empresas del sector educativo, universidades particularmente, el 7% en el sector solidario, el 7% en seguros, y hay otros que no encontramos su clasificación, entonces están otros en ese 33%. En principio, con los datos que teníamos, esto pudo haber variado con el transcurso de la semana, encontramos que el 80% de las personas está en Bogotá, el 13% en Medellín, el 7% en Sincelejo, y que el 53% de quienes estamos aquí hoy somos mujeres, eso me complace un montón, y el 47% son hombres. Miren qué datos tan simples, datos que simplemente nos está contando hoy quiénes estamos aquí. A mí me gustaría que por un momento ustedes pensaran, ¿y qué pueden hacer con estos datos en su negocio? Si hiciéramos un drill down, por ejemplo, las personas que nos acompañan del sector salud, ¿qué logramos cuando sabemos que tenemos afiliados en ciudades que tienen edades distintas, que son hombres o mujeres, que su composición etaria y su riesgo en salud implica que desarrollemos programas diferentes y más en estos momentos tan duros de pandemia que estamos viviendo? Y si estuviéramos en el sector seguros y descubrimos esto y además incorporamos otras cosas como la accidentalidad, el tipo de problemas que pueden tener, su esperanza de vida, para focalizar mejor nuestros esfuerzos desde el punto de vista negocio
¿Qué podemos hacer? Si con estos 3 simples datos tenemos información, ¿qué tipo de información estamos poniendo al servicio del negocio? Y si estamos encontrándole el valor a esos datos en el negocio. Y esa es una pregunta. A mí me gustaría oírlos un momentico. ¿Les parece? ¿Alguien quiere contarme hoy qué tanto usan los datos en su organización? No sean tímidos. ¿Qué logro? ¿Aló? Hola, buenas tardes. Hola, ¿quién es? Por favor, abra su cámara. Tristemente yo no los veo, pero quiero saber quién me acompaña y quién se lanzó al agua. Me encanta. ¿Quién? Eso, muy bien, cuenta. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Lucía. Yo trabajo en una entidad que se dedica a gestionar datos en salud de personas que tienen enfermedades de alto costo. Sí. Dentro de nuestra organización, el dato es muy importante porque a partir de esa información nosotros hacemos todos los análisis epidemiológicos que nos permiten identificar cuál es la situación de la enfermedad a nivel nacional, que nos permiten hacer todos unos procesos de gestión de riesgo con las personas que tienen las enfermedades y las entidades que los tienen afiliados y las entidades que les prestan sus servicios de salud. Entonces, digamos que nosotros podemos decir que sí somos una organización basada en datos y que estamos haciendo también toda una serie de procesos para mirar todo el proceso de gobernanza de datos y poder tomar toda esa información que tenemos y empezar a hacer todo un trabajo con metadata y con big data y con todas esas cosas. Hacemos análisis con inteligencia artificial, ¿sí? Y diseñamos también unos sistemas de información y unas herramientas que le permiten a todo el sector poder disponer información de una manera segura, ágil, gratuita, y pues a eso nos dedicamos. Qué maravilla. Recuérdame tu nombre que no lo alcancé a oír al principio. Lucía Torres. Lucía, muchísimas gracias. Lucía, tu organización por las características, porque hace parte del Estado, ¿cierto? Hasta donde entiendo. Sí, una parte. Una parte. Tiene una responsabilidad suprema con la salud de los colombianos. Y qué maravilla que estén usando ya tantos datos y datos para gestionar y para mejorar y elevar el nivel de vida de nosotros los colombianos, particularmente de esas personas que tienen enfermedades huérfanas o enfermedades complejas y que sus medicamentos son de alto costo. Qué maravilla y gracias por haber participado y por estar participando aquí. La pregunta es, ¿y en el resto de las organizaciones estamos realmente encontrando el valor de los datos en el negocio? ¿Estamos tomando decisiones que nos permitan potenciar ese valor? Bueno, gracias Lucía. Me voy con la siguiente. Entonces, con base en estas preguntas, les quiero contar y les traigo un dato súper relevante, de último momento también. El 5 de febrero de este año, la revista Harvard Business Review publicó una encuesta de New Vantage Partners, de los líderes de las principales empresas de los Estados Unidos, particularmente en servicios financieros, en ciencias de vida, en atención médica, en retail, en fin. Y resulta que le preguntaron a esos altos ejecutivos y a todas las unidades de datos, con el nombre que tengan en las distintas organizaciones, esos CDO, y les cuento que su respuesta fue esta. Dijeron que el 92.2% de los desafíos que ellos tenían para que las iniciativas de datos realmente tuvieran valor en el negocio estaban relacionadas con aspectos culturales, no tecnológicos. Imagínense eso tan relevante y tan importante.
Si estamos hablando que son aspectos culturales, ¿a qué nos referimos? No porque el gobierno de datos o la metadata o los manejos técnicos especializados que ustedes han venido trabajando en este simposio durante todos estos días no estén bien. No, eso se hace y se hace muy bien. Tal vez, y aquí es donde radica el punto, es que no tienen los resultados que están esperando, porque finalmente somos las personas las que hacemos realidad los temas en las organizaciones. Entonces, a diferencia de lo que pasa en alto costo, muchas organizaciones en el día de hoy tienen y hacen unas inversiones importantes para gestionar los datos, pero no logran. Y no logran ese valor porque se les olvida que tienen que alinearlo con las estructuras organizacionales. Alguien tiene por ahí su micrófono abierto, le agradezco que lo cierre. Tienen que comunicarlo o no lo han comunicado lo suficientemente bien o con la potencia que se requiere en los distintos escenarios donde deben usarse esos datos. O a veces se concentran solamente en que la comunicación es importante y no desarrollan habilidades para que los usuarios conozcan, sepan, dominen los tableros, los reportes, lo que se necesita para tomar decisiones. Proyecten, como en el caso que nos acaba de contar Lucía, qué va a pasar con una población desde el punto de vista epidemiológico. O comprendan ese dato para qué les sirve en el negocio y las personas generan resistencia. Porque no es sino que a uno como que le hablen en estos días de inteligencia artificial o cómo estamos usando estos datos de forma sofisticada para que cualquier persona que no domine mucho el tema diga, miércoles, ahora me van a cambiar por una máquina. Voy a perder mi puesto. Y en estos momentos de la economía tan difícil, ¿qué hacemos? Entonces, fíjense que lo que estamos diciendo aquí es que es bien importante entender la otra dimensión de los datos, el lado humano, el lado de la cultura organizacional. Y les cuento que es que la cultura organizacional realmente es un factor que ha sido subestimado. Pareciera que no es importante. Y resulta que tal como lo dijo Peter Drucker hace muchísimos años, y todos aquí yo creo que sabemos quién es Peter Drucker, y si no, pues es uno de estos gurús de la administración en el mundo, dijo claramente, la cultura se come a la estrategia a la hora del desayuno. ¿Y eso qué significa? Pues finalmente que podemos tener una organización divina, hermosa, un modelo de negocio perfecto, todo en el papel o funcionando aparentemente bien, pero somos las personas las que logramos la ejecución del negocio, la ejecución de la estrategia. Por eso no hay una cultura que sea igual a otra, así estemos en el mismo negocio. Yo sé que en este foro hay personas de compañías de seguros, lo dije al principio. Les aseguro que su compañía de seguros es distinta a la competencia y están en el mismo sector. O igual, las universidades, la Escuela Colombiana de Ingeniería tiene un sello especial y es diferente de las otras universidades que también tienen facultades de ingeniería u otro tipo de facultades. Tenemos una característica distinta. Pero para poder entender y seguir con este ejercicio, a mí me gusta siempre hacer una distinción y es homologuemos significados. De forma que lo que pienso, creo que es cultura, pues sea lo mismo para ustedes y podamos hablar rápidamente o más bien lograr acuerdos más rápidamente. La semántica muchas veces nos separa y más en este país, nos separa. Entonces lo que necesitamos es que la misma semántica nos una. Homologuemos significados. ¿Qué es cultura organizacional? Cultura organizacional es lo que está ahí resaltado, lo voy a enmarcar, es pensar, actuar y sentir de la misma manera. Eso significa que nos da un sello, nos da una personalidad, nos da un carácter distintivo en la organización. Aquí hacemos las cosas así. Aquí nuestros valores son estos. Aquí pensamos de esta manera para tomar decisiones en el negocio. Aquí sentimos y no estamos de acuerdo con A, B, C, D y nuestros comportamientos. Nuestro día a día, en el trabajo que hacemos y en la manera en la que interactuamos, es donde se nota la cultura organizacional. Entonces, la cultura organizacional es como una cadena de ADN, que no hay ninguna que sea igual a la otra. Así como nosotros como seres humanos somos distintos,
así provengamos de la misma madre y el mismo padre, y tenemos cadenas de ADN diferentes, las organizaciones tienen exactamente la misma relevancia o la misma característica. Es un sello indeleble. Y se modifica y va cambiando con el tiempo. Así, porque es un sistema vivo, así como somos nosotros. Porque nos adaptamos a nuevas condiciones de negocio. Porque nos adaptamos a que venga la competencia, a que surjan cosas como lo que acabamos o lo que llevamos viviendo en el mundo desde hace más de un año y unos cuantos meses. Eso es la cultura organizacional. Una forma de pensar, sentir y actuar común, que nos caracteriza, que es nuestra huella o nuestro ADN. Pero si eso es cultura organizacional, hablemos entonces sobre qué es la cultura de datos. Y esta vaina que nos está diciendo allá Jinhan, ¿eso qué es? Pues bueno, ¿qué es? Es qué creemos, qué pensamos, cómo actuamos y cómo compartimos datos en el negocio para que podamos realmente gestionar y explotar el valor de los datos como un activo estratégico. Y ustedes han venido aprendiendo, desarrollando, trabajando en sus organizaciones frente a esto. Explotar los datos como un activo estratégico. Tener los datos completos, la metadata, cómo es, quién tiene, quién es el gobierno, por dónde estamos. Y ahora la pregunta es, ¿y todos estamos tan convencidos de que efectivamente esos datos los estamos usando para tomar decisiones estratégicas? ¿Están alineados con nuestra cultura organizacional y con nuestra estrategia? Bueno, pues recuerden la cifra que les di, 92.2% de los altos ejecutivos de las 1000 empresas más importantes de Estados Unidos, de la revista Fortune, dicen que las fallas están en los aspectos culturales. ¿Qué significa eso? En entender las personas en el negocio y cómo las personas usamos los datos y los explotamos como un activo estratégico. Bien, si eso es así, ¿qué es lo que tenemos que hacer para lograr este valor? Para realmente explotarlo y tenerlo como ese activo estratégico del que hemos venido hablando. Pues es simple, como ingenieros que somos, necesitamos alinear la cultura de datos a la estrategia del negocio y además gestionarlo, porque no significa solo dar una declaración. En esta organización creemos que los datos tienen valor. Lo que significa es, si esa es nuestra declaración, ¿qué estamos haciendo para asegurar que efectivamente los datos en nuestra organización tengan valor? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar la estrategia de negocio, identificar la cultura y definir cuál es la cultura de datos que requiere mi negocio, porque seguramente estamos en niveles distintos. Alto costo está en un nivel muy alto, inteligencia artificial incluso, y a lo mejor yo en mi empresa o en mi emprendimiento no tengo ese nivel. Necesito identificar cuál es la que yo necesito para que me ayude realmente a lograr mis objetivos, para que mis decisiones cada vez sean más basadas en datos y no por olfato, que también es muy bueno porque hay que combinar los dos, por conocimiento o por jerarquía. ¿Cómo se hace eso entonces? Empecemos definiendo la cultura requerida por el negocio, alineada a la estrategia. Y aquí yo les tengo 7 poderosas dimensiones que nos permite hacer eso. Y hablo de que son poderosas porque son dimensiones en las que podemos escudriñar, hacer, entender y gestionar. Hay las primeras 3 están muy relacionadas como con el contexto de mi negocio, que es distinto al de otro. La primera tiene que ver con procesos, la segunda con gobierno, la tercera con el estilo de decisiones, la cuarta con el mindset. ¿Qué creemos aquí? Estas 3 primeras, como les decía, tienen mucho que ver con eso, como en la cancha donde estoy yo. ¿Cómo es aquí mi organización? ¿Cómo es aquí mi emprendimiento? ¿Cómo trabajamos y qué creemos en términos generales, frente a cómo estamos manejando el día a día? Las demás, mindset, liderazgo, uso compartido y habilidades, ya tienen que ver más con las personas dentro de la organización. Y todo esto debe estar enmarcado dentro de la estrategia de negocio y la misma cultura organizacional.
Dicho de otro modo, la cultura de datos que requiere mi negocio tiene que ser concordante con la cultura que tiene mi negocio y, por supuesto, con la estrategia. Entonces, vamos a entrar a mirar cada uno de estos 7 poderosas dimensiones. Y mi intención aquí es compartir con ustedes temas que quisiera que empiecen a mirar y a gestionar en sus organizaciones inmediatamente, para que puedan explotar el valor de los datos. La primera, los procesos de negocio. Hay que preguntarse, plantearse y definir si los procesos que hoy tenemos en nuestra organización, si nos están permitiendo tomar decisiones oportunas, o nuestros procesos son complejos. Hay que pasar por muchos estados para la aprobación, o tenemos goes to y no estamos haciendo las cosas simples, eficaces. Entonces, si tengo un proceso enredado, tal vez no pueda tomar una decisión oportuna. Y además, si ese proceso me permite salir a actuar, porque no es necesario saber, es saber el dato. Lo importante aquí es el dato, ¿para qué? ¿Para qué me sirve? ¿Qué acción voy a hacer con esto? Si yo ya sé que en mi organización los estudiantes están reprobando con frecuencia la misma materia, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Será que reviso el pensum? ¿Será que me devuelvo y le pregunto a los estudiantes si fue que el profesor no les gustó? En fin, cada uno de ustedes vaya haciéndose estas preguntas y apropienla a su propio negocio, apropienla a su propio. Fíjense la redundancia que estoy diciendo, pero es que esto solo tiene sentido si tiene sentido para sacarle el valor en lo que la necesita la organización. Y otra información importante si de verdad estamos usando los datos para mejorar los procesos de negocio. O simplemente tenemos y sacamos información y ¿qué estamos haciendo con ello? Estamos realimentando este famoso ciclo nuestro, ingenieros, desde hace años del PHBA, planear, hacer, verificar y actuar. ¿Estamos haciendo las cosas diferentes y mejor la próxima vez con los datos que tenemos? Bien, ahí les dejo esas preguntas. Me voy con la segunda dimensión, el gobierno de los datos. Y el gobierno de los datos, y ya me lo contó aquí Lucía, y seguramente ustedes y Fabiola sé que ha venido trabajando con ustedes y las otras personas que han hecho parte de este simposio, y yo aquí no me voy a detener, porque esto lo saben mucho mejor ustedes que yo. Primero, si existe una estrategia de datos, si esa estrategia en realidad, la estrategia de la compañía además considera el valor de los datos, le está dando relevancia, está diciendo con datos logramos algo, con datos logramos hacer cosas distintas, con los datos logramos cumplir la mega o asegurar los objetivos estratégicos o cómo se despliega eso alrededor de la organización. Bueno, y además están definidos y apropiados los roles en el ciclo de los datos, por dar algún ejemplo, por dar solamente 3 cosas especiales frente al gobierno de datos. Pero ustedes en esto han venido formándose y seguramente son muy fuertes. Ahora el punto es, con esta información, con estos datos, con este gobierno, con estos procesos de negocio, nos vamos bueno, nuestra tercera dimensión. ¿Cómo tomamos decisiones aquí? Las decisiones aquí, ¿quién las toma? ¿Solamente el nivel estratégico? ¿Sufrimos del síndrome de delegar para arriba en la organización? ¿Qué pasa? O de, como digo yo, el peloteo organizacional. No, eso te toca a ti. No, a mí no, a ti. Entonces estamos bypaseando las decisiones, los datos, hasta que finalmente alguien toma una decisión y me permite y me da el go, o me para y me frena porque tengo que parar por muchos estilos, por muchos estadios para poder hacer que las cosas pasen. Entonces, esto es bien importante. Y es tan importante como que las personas que están inmersas en la toma de decisiones, y estoy hablando de decisiones estratégicas, tácticas y operativas, porque las decisiones se toman en todos los niveles del negocio, comprenden además su responsabilidad en la generación de los datos, en los datos. Si metemos, lo decimos siempre, si metemos basura, sacamos basura, pero si yo creo que este problema es de allá de la oficina de datos y no mío, o del vecino, pero es que él no me pasó el dato bien, el problema es de él. No, el problema también es mío. Entonces necesito identificar y tener claro que voy a usar información relevante y confiable para tomar decisiones, las que me competan
a mi alcance, a mi atribución de cargo. Y les había hablado ya de esto. Las decisiones se toman en función de los datos o se toman por imposición y jerarquía. Si aquí el gerente dice, pues eso se hace. Así la información que yo tenga acá y los datos que tenga y las proyecciones que haya hecho revelen lo contrario. Y no solamente esto. ¿Qué pasa cuando tomamos una decisión? ¿Estamos involucrando a las personas relevantes en esa decisión? ¿O la tomamos como Cuzumbo solo? Yo con yo mirándome al ombligo. Y mire que si me miro al ombligo, si ustedes me están viendo, estoy perdiendo de lado toda esta riqueza que hay aquí. Que otros pueden opinar, trabajar, colaborar conmigo para tomar la mejor decisión que favorezca los intereses del negocio. Entonces, si esas decisiones son comunicadas oportunamente y además vinculo a los que son, seguramente van a poder tomar acción más rápidamente. Entonces, es bien importante tener en cuenta el estilo de la organización. Una organización absolutamente jerárquica o autocrática, en el estilo de toma de decisiones, tiene que hacer un trabajo especial con sus líderes para tener un valor y generar valor en los datos como ese activo estratégico. Es distinto a una que tiene una información mucho más abierta y donde las personas están más empoderadas y tienen más acción o campo de acción con base en su rol y su responsabilidad. Bien, ya hablé de los tres primeros que les dije que eran mucho de contexto, ¿cierto? De la cancha, por llamarlo de esa forma. Y ahora recientemente de nuestro partido de ayer o Copa América, de esa cancha, cómo está delimitada la cancha y las características. Ahora hablemos de los jugadores. Y los jugadores somos nosotros también. Somos los que hacemos parte del negocio. Y es bien importante que nos preguntemos cómo es nuestro mindset frente a los datos y cuál es lo que requerimos, qué requerimos, qué creemos frente al valor de la analítica de datos. Sí me ayuda a hacer o a modificar o a cambiar o a analizar la forma en la que estoy viendo mi negocio, ¿o no? O esos allá unos locos científicos de datos encerrados en una oficina sacando información y proyecciones y modelos como locos. Por ejemplo, cualquier parecido con la realidad puede ser coincidencia, ¿no? Por supuesto. Pero yo también necesito identificar, y cada uno de ustedes, por supuesto, si están y las personas están en capacidad y les gusta cuestionarse la realidad actual usando los datos. O simplemente nos contentamos con el resultado. Y si esto además en mi negocio me ayuda a reflexionar y a mirar con el espejo retrovisor si la decisión que yo tomé tuvo éxito o no. O qué me falló o qué puedo hacer mejor la próxima vez si tuviera información para. Conocemos muchas organizaciones en las que pueden existir esos datos, puede existir esa información, pero pasamos de largo sin aprender, sin cerrar el ciclo, sin decir, hombre, para la próxima necesitamos mejorar, incrementar, tener más información del comportamiento del consumidor, que tal vez con esta información o entendiendo sus necesidades, nuestros productos o servicios van a ser más efectivos. Simplemente sacamos cosas muy importantes y creemos que tienen un éxito perfecto. Y seguramente lo tienen, qué maravilla. Pero hasta las que se hacen bien con datos, necesitamos identificar qué pasó para generar nuevos hábitos y comportamientos en el negocio. Ahora bien, aquí hay un punto súper importante desde nuestro punto de vista. ¿Qué tanto estamos aprendiendo del error en nuestro negocio? O más bien lo castigamos. Este simposio está enfocado a la gestión de datos para la innovación. Ojo, cuando las organizaciones castigan el error, difícilmente pueden usar los datos para innovar. Porque ¿para qué nos arriesgamos? Si podemos quedar en el paredón, perdonen la expresión, como, sí, lo intentaron, pero vieron, se equivocaron, mejor no lo vuelva a hacer, mijito. Eso aquí no funciona. O nos puede costar muchas veces el puesto o la reputación. O aburrimos al personaje. Entonces, ojo con esto, porque es necesario generar entonces
un atributo, una condición en la cultura organizacional, donde al usar los datos aprendamos de la efectividad y aprendamos del error y no lo castiguemos. Y lo vemos más como una oportunidad de eso, de aprendizaje. Y ahora bien, también, en ese mindset es muy importante entender si nosotros en la organización estamos interactuando realmente con nuestro entorno de la manera más amplia posible. Entendemos a los proveedores, los consumidores, nuestros stakeholders, el gobierno, la DIAN, que me pidieron. Ese dato me permite generar una relación distinta, mejor con ese entorno que tiene la empresa, en mi ciudad, en mi comuna, si es el caso, así chiquito, y se puede ir ampliando, como cuando uno tira una piedra en el agua y va ampliando el radio de acción. Ese entorno es importante tenerlo presente porque de él también depende mi actividad o mi actuar. Entonces, ojo, como lo digo, y para cerrar este capítulo del mindset, que es uno de los importantes, todos son importantes, y este es muy importante desde el punto de vista humano, ¿qué creemos, qué pensamos, qué sentimos acerca de los datos del negocio? Establezcan entonces el que debe tener, el que debe ser para su organización. Bien, y un aspecto importantísimo, los líderes. Todos sabemos, bueno, eso creo yo, y si no, se los comparto, las organizaciones son y se parecen a sus líderes. Yo me comporto como veo que se comporta mi líder, porque son modelo de conducta. Porque yo entiendo que si mi líder se comporta de esa manera, pues evidentemente esa conducta del líder es lo que la organización considera como válido. Entonces, esos líderes del hoy, los estratégicos, están confiando en el poder y en el valor de los datos. Confían en la información que le entregan, en los datos que les están entregando para que tomen decisiones. Pero adicionalmente, ellos a su vez alientan y están en todos los niveles, no solamente los estratégicos, sino también los líderes tácticos, alentando a que se usen datos consistentemente. O venga, mijito, más bien esconda esa información porque no nos sirve y maquilla aquí, cambia aquí, para que eso funcione mejor y quede mejor el reporte. Y no revelan la verdad. O sí, pero depende de lo que nos convenga más. Cuando el dato en sí mismo nos va a arrojar la información para permitir cambiar y mejorar. Entonces, eso es importante verlo y tenerlo presente y mapearlo y mirar qué están haciendo los líderes y saber si efectivamente estamos usando los datos oficiales de la compañía. Conocemos organizaciones y es bastante más común de lo que uno cree y quisiera, que son distintos los datos de ventas de los datos de contabilidad, y entonces tenemos una pugna frente al valor del dato y quién tiene el dato correcto. Y no estamos gestionando entonces adecuadamente bien ese ciclo de vida del dato y obviamente el gobierno y la responsabilidad frente a dónde y la cadena y el mismo proceso. Miren que no estoy hablando de nada distinto. Todo esto tiene que ver con la organización en sí misma y con el estilo general de esta organización. Y por supuesto, de los líderes, que son los que usan los datos en principio para tomar esas decisiones de tipo estratégico y táctico. Bien, ahora hablemos de otra de esas dimensiones, la dimensión número 6, el uso compartido. Si se comparten realmente datos para respaldar los objetivos del negocio. Si trabajamos en colegaje, unas unidades y otras, acabo de dar el ejemplo de los datos de ventas y los datos de la contabilidad totalmente distintos. Si usamos entonces ese colegaje, esa forma de trabajar juntos para resolver problemas, intercambiando y usando datos relevantes, como aparece aquí. Y si además estamos usando los datos de forma transparente. Mucho hablamos de la democratización de los datos. ¿Y esto cómo se da en mi negocio? ¿Quién tiene esa información? ¿Para qué le sirve? ¿O simplemente es un tema reservado para unos pocos? ¿O en dónde? Entonces, cuando vamos encontrando el valor, el para qué, vamos entendiendo que es muy probable que personas de distintos niveles necesiten realmente datos para hacer su trabajo. Entonces, es importante que los tengan, que los vean, que los compartan y que efectivamente los usen para tomar las decisiones que mejor convengan a los intereses del negocio. Me voy
Ay, aquí me quedó un numerito mal. Con la séptima dimensión, habilidades. Miren, desde el punto de vista organizacional y profesional, cuando no tenemos buenas habilidades para saber usar, manejar tableros, herramientas que hemos diseñado para la organización, surge la frustración. Entonces es muy importante que las personas en el negocio de los distintos niveles, de las distintas áreas, sepan evaluar la pertinencia de los datos. ¿Qué dato me sirve? ¿Para qué me sirve? ¿En dónde me sirve? ¿Cómo lo obtengo? ¿Qué hago con él? Cacharré y entendí el reporte y el tablero de control que está disponible y me está mostrando las alertas o los pasos siguientes. Y créanme que hay muchas veces obviamente depende del estilo y de la estructura organizacional y de lo que la organización quiera, porque puede tener unidades centralizadas en la generación de la data o estar descentralizado en distintas unidades de negocio. Pero no hay nada más frustrante también para estos equipos que están haciendo ese ejercicio de tanto valor que al final ni siquiera obtienen una retroalimentación si el tablero que diseñaron o lo que hicieron sirvió para tomar alguna decisión. O simplemente me sobaron hasta que lo logré y lo saqué, pero luego no obtuve ni un sí ni un no. Y si yo vuelvo después a revisar si el dato estaba correcto, descubro que tal vez pude tener un error. Y nadie me dijo nada. Entonces, fíjense que es bien importante interactuar y generar en los usuarios, en las personas, habilidades para que sepan hacer las cosas, para que sepan usar los datos, para que sepan usar los tableros, para que usen la información y los datos relevantes que les permitan tomar decisiones. Bien. Les hablé entonces de mis dimensiones poderosas. Y ahora, si eso es así, y ya definimos las dimensiones de las 7 dimensiones poderosas de la cultura que yo requiero, ¿cómo movilizo? ¿Cómo hago que las personas en mi organización se muevan a la cultura que yo quiero, a la cultura que requiere el negocio? Bueno, pues les cuento que eso es gestionando el cambio. Y yo quiero dejar de compartir por un momento y oírlos. Para ustedes, ¿qué es cambio? Ay, déjenme ver unas caritas y láncense aquí a conversar conmigo. Por favor. Señor Pozo. Buenas tardes, soy consultor en temas de transformación digital y analítica y pues estoy participando en este simposio tan interesante sobre los datos. Cambio para mí es hacer las cosas de manera diferente, multiplicando considerablemente los resultados obtenidos. Muchas gracias. Hacer las cosas de manera diferente para multiplicar resultados. Muy bien. ¿Quién más se lanza? Me gustaría oír a alguien más. ¿No hay premios? Podemos preguntarle a Fabiola y Vicky si hay premios. Bueno, Vicky, ¿cuál es el premio? No sé qué darles de premio en esta virtualidad, no sé qué premio les podemos dar. Nos pusiste en un aprieto, ¿qué hacemos con ese dato Sí. ahora? ¿Qué hacemos con estos premios? No lo sé, no lo sé. Yo quiero... No, Colombina para todos. Colombina para Pero todos. ¿cómo se las mando? Una Por carta correo. Hola. Otra El vez. cambio es ¿Qué es cambio, Lucía? hacer una transición, es pasar de un sitio a través de una transición para llegar a otro lado, teniendo en cuenta pues todos los factores que implique hacerlo. Okay. Llegar de un sitio a otro y pasando por un camino. Sí, a través de una acción, una transición, estar en un estado inicial y terminar en otro diferente.
Eso es, estar en un estado inicial y terminal sobresaliente. Muchas gracias, Lucía. Yo creo que Lucía, si otro no habla, Lucía se va a ganar el paquete completo de colombiana que le va a llegar a la casa. No, no, entro en coma diabético. No, no, no. Por favor, ayudémosla. A ver, alguien más. Aquí venimos a compartir, entonces láncese. Y gracias, Lucía. Bueno, pareciera que no lo logré. Sí, lo lograste. Sí, lo La logré. que no lo logró fui yo con los premios. Bueno, déjenme entonces contarles qué cambio. En realidad, el cambio es muy rápido. Jihan, otra persona quiere hablar, Ángela quiere hablar. Dale, Ángela, te Salud, oímos. Ángela. Gracias. A mí me parece que, Jihan, buenas tardes a todos. Me parece que el cambio es una decisión que de cierto modo depende siempre de las personas, ¿sí? Independientemente si es una organización o una relación o lo que sea. Siempre tiene que tener una voluntad por parte de un ser humano. No es que yo llego y lo impongo y ya todo el mundo lo asume, sino que tiene que conquistarse de alguna manera, ¿no? Porque hay personas y la mayoría de personas somos resistentes al cambio, no tenemos esa disposición. Entonces nos tienen que conquistar y laboralmente eso es muy complejo. Muy bien, muchas gracias, Ángela. Me gustó eso de conquistar y que es una decisión. Bueno, tanto a Carlos Pozo como a Lucía, como a Ángela. Uy, Holman se va a lanzar a conversar, por lo visto, porque abrió cámara y todo. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Estoy por acá afuera, pero yo pienso que el cambio requiere que toda la organización o el área esté mirando siempre la misma meta, que tenga claro cuál es el objetivo y a partir de eso pues se tomen decisiones. Definitivamente puede que hayan buenas ideas en la organización, pero si no tienen todos la mirada en el mismo punto, es difícil que se dé realmente ese paso a hacer las cosas de forma diferente. Muy bien, entonces todos con un foco claro. Holman, muchas gracias. Bien, pues, señora. Otra cosa es Sí. que también considero que el cambio no siempre depende de las personas, sino que también hay cambios naturales, ¿sí? ¿Cómo cuál? Entonces, a medida que vamos en el ser humano, por ejemplo, a medida que va pasando el tiempo, pues va creciendo, ¿cierto? Va cambiando su aspecto físico, va engordando, va adelgazando, dependiendo de sus hábitos. Y lo mismo pasa con los datos. A medida que los datos van ingresando y a medida que los datos van trabajándose en una compañía, pues los mismos datos también van cambiando, van surgiendo y van surtiendo su proceso, ¿no? Así como dice la canción, todo cambia. Cambia lo superficial y cambia también lo profundo. Muchas gracias y sí, muy cierto. Gracias. Entonces vuelvo a compartir. Y ustedes tienen la razón. Todos los que han participado tienen la razón frente a qué es el cambio. El cambio, desde el punto de vista conceptual, es muy simple. El cambio es, permítanme aquí, lo muestro, es tener una situación hoy, en el hoy, actual, para tener una situación deseada distinta. Situación, en este caso, como estamos hablando de cultura, estoy hablando que tenemos una cultura hoy y queremos una cultura deseada diferente. Entonces, como nos dijo Ángela, el cambio realmente es una decisión que empieza con una acción, como también lo han dicho ustedes. Pero para pasar de aquí, de la cultura actual o de la situación actual a la situación deseada, yo atravieso algo que denominamos los expertos como la transición. ¿Y la transición qué es? Algo que realmente me permite empezar a transitar un camino, porque es una vía, es un camino, una ruta, que me ayuda a desprenderme de las desventajas
que tengo aquí, porque yo tomé una decisión para hacer algo mejor seguramente, entonces me permite desprenderme de las desventajas que tengo en este momento para lograr unos beneficios y voy caminando hasta lograr estos beneficios. Pero ¿por qué es compleja la transición? La transición es compleja porque mientras yo voy modificando y cambiándome, o cambiando o tratando de llegar a este sitio, pasan muchas cosas. Y resulta que en este camino que pasan cosas, ni tengo las desventajas, todavía tengo ciertas desventajas que tengo aquí y no tengo los beneficios que quería. Entonces, no siempre esa transición es efectiva. Y lo que nosotros debemos hacer en la organización es gestionar el cambio y la transición. Porque como ustedes nos dijeron, desde que nacemos estamos cambiando. Desde que nos engendran, estamos cambiando. Y las organizaciones, como los datos, cambian permanentemente. Entonces nosotros necesitamos transitar por este valle de la manera más adecuada. Porque cuando no tenemos los beneficios y yo me desprendo de cosas que sí tenía y sí quería y sí necesitaba, resulta que surge la resistencia. Y la resistencia es un fenómeno totalmente natural. Y cuando trabajamos en procesos de cambio, nuestro rol, ¿cuál es? Administrar la resistencia. Entender por qué un usuario, un grupo de personas no entiende el dato, no le sirve, para qué está pensando de él, qué significa. Eso es lo que nosotros necesitamos trabajar. Solo se moviliza la cultura si yo gestiono el cambio. Si entiendo mi cultura actual y marco el camino hacia mi cultura deseada. Y empiezo a trabajar con las personas para lograr esto. Pero ¿eso cómo se hace? Porque hasta ahí pues es bonita la teoría. Pues señores, primero, señores y señoras, entendiendo que los cambios son individuales y que se generan en el CBY. ¿Cómo voy yo? Entonces no es lo mismo el dato y la importancia del dato para el presidente que para el señor que está en la construcción pegando los ladrillos. Para saber cuántos ladrillos está pegando. Son distintos. Necesitamos entender el CBY de los datos. Y recuerden y no se les olvide esto. Los cambios pasan a nivel individual. Los datos, entonces, tienen que tener sentido para la persona. En el nivel estratégico, táctico y el operativo. El para qué del dato, el qué logra con él, el qué tiene que desprenderse y a qué tiene que renunciar ahora, porque estamos teniendo un dato distinto que me permite tomar una decisión diferente. Entonces, hay que tener un impacto, una cancha, un contexto claro de cómo se impactan esos datos, más bien, cuál es el impacto de los datos dependiendo de mi rol y mi responsabilidad. Por eso hablamos del sentido para las personas. Entonces tenemos que diseñar estrategias de gestión de cambio que nos permitan facilitar tanto la transición como el cambio. Entonces, uno, muy importante, el contexto. El contexto me define el poder hacer y estoy hablando del impacto del cambio. ¿Qué es? ¿Qué proceso? ¿Qué información? ¿Qué tablero? ¿En dónde? ¿Para quién? ¿Qué va a hacer con ese tablero? ¿Qué decisión va a tomar? ¿Qué logra con eso? Entender realmente la cancha de cada uno y el para qué. Cuando eso está claro, yo ya puedo empezar a trabajar en otras dimensiones del cambio, que es el que la gente quiera hacer las cosas, que es la voluntad. Y eso se trabaja a través de estrategias de patrocinio y sensibilización. ¿Por qué de patrocinio? Por los líderes. Necesitamos que los líderes estén con nosotros en esto. Si un líder tiene un papel público y privado distinto frente al dato y a la postura del dato y el valor que tiene el negocio, estamos en problemas. Poseyemos problemas, como se dice por ahí vulgarmente. Necesitamos trabajar con ellos para vender, entender y darle vida al dato dentro del área, dentro del negocio. Y por supuesto con el resto de la organización. Perdón. Otro es la capacidad. Y la capacidad entendida como la competencia, como la habilidad. Porque de nada decimos, como les dije yo, que sepamos el impacto de ese cambio. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué tipo de cosas necesitamos que se trabajen?
cómo se van entonces a identificar esos líderes y qué tipo de habilidades vamos a tener para trabajar en los tableros, los datos que tenemos, en el saber hacer. Entonces, todo esto se acompaña de estrategias de comunicación. Bien, eso es muy importante. Ahora, les voy a dar, ya para cerrar, elementos para un cambio exitoso y además una ruta sugerida para que gestionen la cultura. Lo primero, tengan muy presente que sin valoración de impactos, o sea, sin el CBY, porque somos distintos, como nos lo dijo Ángela, porque el cambio sucede a nivel individual, porque el dato tiene relevancia para mí en mi puesto de trabajo y es distinto de otro puesto de trabajo. Cuando no tenemos ese CBY claro, las iniciativas son exclusivas de las áreas o de los científicos de datos. Eso no le pasa sino allá. No tiene el valor requerido. Entonces, no descubrimos ni estamos generando realmente, poniendo ese dato como el activo estratégico. Sin voluntad, o sea, sin liderazgo y sensibilización, la transformación y el manejo y el que el dato tenga valor en el negocio es lento. Pero se pierde el valor estratégico de esos datos. Se va a perder porque se va a demorar en llegar el resultado. Y ojo, hay poca innovación, porque ¿para qué? ¿Qué hago yo con el dato si no tiene relevancia? Si no puedo usarlo, si no me permiten trabajarlo, o si me castigan cuando hay error, sin esa voluntad del negocio. Sin capacidad, entendida como conocimiento y habilidad, pues vamos a usar de forma incorrecta los tableros y herramientas que tenemos. Por supuesto, esto que implica que se reduce la productividad y que se va a perder la ventaja competitiva porque tenemos una cantidad de datos importantes en el negocio, pero no los estamos usando adecuadamente. Y la competencia les aseguro que sí lo está haciendo. En algún momento lo está haciendo y nos llevan adelante. Y todo esto es cierto, pero si después, cuando implementemos nuestras estrategias, no hacemos un refuerzo, las personas van a volver a los mismos hábitos, a volver a sacar su hojita, el librito, el Excelito y no los tableros sofisticados. Entonces nuestros beneficios serán menores a los que estamos esperando en el negocio. Bien, para terminar, les doy 5 pasos clave para gestionar la cultura de datos. Claro que podrían ser 6. Hay uno 0. Prerequisito. Definan, recuerden, la cultura requerida de datos por el negocio. Cuando ya tengo eso, hay que identificar el impacto del cambio organizacional. El poder hacer, el CBY, la cancha. ¿Qué datos, qué informe, qué cargos, cómo es el ciclo? Ahí tengo que hacerlo. Después, midan el impacto del cambio humano. ¿Qué cree la gente frente a los datos en el negocio? Frente a todas esas variables de cultura que definimos y que dejamos. Cuando ya tengamos todo esto muy claro, por favor, formulen una estrategia. Y una estrategia que vincule el querer hacer y el saber hacer. ¿Qué vamos a hacer con los líderes de los distintos niveles? ¿Qué necesita aprender nuestro equipo de personas en las distintas niveles también de la organización? Formúlenlo, comuniquen en plan y háganlo, entre más suave lo hagan, mejor, porque la gente va entendiendo poco a poco. Y finalmente, monitoreen y ajusten. Y no es que finalmente, esto hay que hacerlo en un ciclo reiterativo, muchas iteraciones para poder lograr al final, cuando las cosas empiecen a pasar, que ustedes fortalezcan cada vez más las conductas que las personas han diseñado, para que esto, la cultura de datos, sea sostenible en el negocio. Entonces, para cerrar, señores y señoras, las personas y la cultura son relevantes para potenciar el valor de los datos. No podemos solamente quedarnos en los aspectos tecnológicos. Y les dejo una pregunta. ¿Cómo están gestionando ustedes la cultura de datos en su negocio? Yo espero que la información que he compartido con ustedes les sirva para empezar a potenciar ese valor, trabajando con las personas, para las personas, y no a pesar de las personas, en entender los datos en la organización y en realmente sacar su valor a partir de nosotros. Muchísimas gracias.